Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar con el tema número 2 de la unidad 4 de estudios sociales. Y para esto necesito que lea la página 130 y 131 de su libro. Muy bien, nuestro tema es la Belle Époque. Está en francés, pero no sabemos francés, entonces igual el título es La Bella Época. Iniciemos. Muy bien. La Bella Época ciertamente fue una época de progresos tecnológicos, económico y social, donde la fe en la ciencia era absoluta. Una época de grandes transformaciones y además en donde surgen grandes exponentes como Gustav Eiffel, Richard Wagner, Sigmund Freud, entre otros. Estos son personajes que cambiarían la percepción de la vida en una sociedad cada vez más globalizada. Y además vamos a conocer cómo era la sociedad, la política, el arte y qué tipo de consecuencias tuvo o qué tipo de cambios tuvo para nuestra actualidad. La Bella Época en relación fue un francés el que le dio este nombre y es parte de la historia de Europa. Esta época se comprende desde el año de 1871 y finaliza con el estallido de la Primera Guerra Mundial. No es una de las etapas más largas de la historia contemporánea, pero sí marcó un antes y un después dentro de nuestra historia. La expansión imperialista, un nuevo sistema económico como el capitalismo, grandes avances en la ciencia y la aparición de nuevas tecnologías hicieron cambiar tanto la mentalidad como los valores de la sociedad europea. Las nuevas tecnologías influyeron en todas las capas sociales y aparece el proletariado, mientras que la clase burguesa cada vez obtiene más poder. Sin duda, la Belle Époque fue un periodo en el que Europa se sentía orgullosa de sí misma, siendo la primera potencia mundial que prácticamente regía los designios del mundo. En relación a la política, aquí es en donde surge la República Francesa y tras este periodo, Europa intentó establecer un equilibrio político entre países, la mayoría de estos imperialistas. Los avances científicos y tecnológicos de Francia, Alemania, Reino Unido, Austria-Hungría e Italia fueron la consecuencia de estos periodos de paz y económicamente Londres era el centro financiero del mundo, mientras que artísticamente París era la capital del arte. Tras el reparto de África, los imperios europeos quedaron perfectamente delimitados, alcanzando su máximo poder e influencia a todos los niveles. Se entendía el imperialismo como una política de Estado perfectamente válido a nivel político como a nivel social. Las colonias, cuando hablamos de colonias estamos hablando de los países subdesarrollados y estos proporcionaban valiosas materias primas, materias necesarias para el desarrollo tecnológico y de las que Europa carecía. Con materias primas baratas y mejoras tecnológicas en la industria, la producción europea saturaba los mercados internos, necesitando nuevos mercados para esta creciente producción industrial y lo encontraban gracias al imperialismo. Entonces, en cuanto a política, durante la Belle Époque, Europa estableció un sistema imperialista. En relación a la sociedad, estando en plena revolución industrial, las ciudades comenzaron a desarrollarse y aparecieron los boulevards en las capitales europeas, que eran espacios por los que se paseaban y se socializaba. Además, la creación de cafés, galerías de arte, salas para concierto y lugares que eran frecuentados por una clase social que empezaba a adquirir una gran notoriedad, como la burguesía y con ellos la clase media. La sociedad de este momento era una sociedad que confiaba en los avances científicos y que veía a la ciencia como la solución de todos los males.
alejándose cada vez más de la fe ciega en Dios como remedio a todos los males, y ahora se cree en algo que se podía ver y comprobar. Las ciudades con la nueva revolución industrial, donde el acero, la electricidad o la industria química abrieron nuevas formas de producción, comenzaron a necesitar mano de obra, y esto provocó un éxodo del campo a la ciudad, donde las oportunidades de encontrar trabajo estaban seguras. Eso quiere decir que la mayoría de las personas que vivían y trabajaban en el campo empezaron a migrar a las ciudades, porque debido a la revolución industrial pues empezaron a haber mucho más oportunidades laborales en las industrias o en las fábricas. Estas ciudades comenzaron a llenarse de servicios para cubrir las nuevas necesidades de las ciudades, en donde se necesitaban médicos, abogados, profesores, comerciantes, empleados, técnicos, ingenieros, y a todos ellos se les consideraba la clase media. Pero por otra parte también se encontraba la clase obrera industrial, que era una clase producto de una nueva industria destinada a trabajar en la minería, en la siderometalurgia o química, así como en la industria del ferrocarril. Esta nueva clase obrera, que había venido del campo y que había necesitado una especialización, comenzó a tomar conciencia del poder que podía tener uniéndose en sindicatos. Se puede concluir que dentro de la sociedad obrera industrial nace el concepto de proletariado. Entonces, la clase proletaria, con la expansión tecnológica y la educación, se convirtió en necesaria a todos los niveles. Se necesitaban nuevos ingenieros, médicos y arquitectos, y esto supuso una alfabetización de la población. Si además a todo esto se le añade que las nuevas tecnologías, como el cable submarino o el telégrafo, facilitaban la difusión del conocimiento, difundiéndose las noticias exteriores a más velocidad. La vida en las ciudades estaba dividida. Las clases más pudientes se movían en círculos muy reducidos, como clubs, óperas, casinos, hipódromos, y la vida ya no giraba en torno a la iglesia, sino que cada vez se nota más su decadencia. La conciencia de masa se notaba tanto en las calles como en las plazas, reclamando nuevas formas culturales como el cine y la prensa popular y los deportes. Además, surgen nuevos oficios que la tecnología había generado, como fontaneros, electricistas, plomeros, choferes, generando asociaciones de trabajo, y además los sindicatos empiezan a florecer por toda Europa. Europa se encontraba orgullosa de sí misma, y así lo expresaban las diversas exposiciones universales en París, exposiciones que se utilizaban como medio para difundir el progreso científico, atrayendo el comercio mundial, el orgullo del hombre que es capaz de vencer cualquier obstáculo que plantea la naturaleza a través de la ciencia y la tecnología, y era lo que se quería transmitir. En relación a la economía, apareció un concepto muy importante, y fue el de la globalización. Debido en gran parte a la expansión de los países coloniales, consiguieron que cada vez más partes del mundo se mantuvieran en contacto y en dependencia. La creación de una industria pesada y un comercio industrial más desarrollado provoca la creación de mercados por todo el mundo. Las materias primas se dejaron a cargo de las colonias, mientras que los países más desarrollados o industrializados, como Gran Bretaña y Estados Unidos, se dedicaban exclusivamente a la industrialización. El descubrimiento de nuevas energías conseguían una mayor producción a un costo mínimo. La electricidad y el petróleo habían sido reemplazados al carbón y el vapor, además de que aparecen nuevas formas de viajar, como el avión, los vehículos o los dirigibles, y la invención del teléfono o el telégrafo. Se consiguió también que la comunicación fuera mucho más rápido a cualquier parte del mundo, y los avances en medicina, como el descubrimiento de los rayos X o la pasteurización o la radioactividad, provocaron también la creación de instituciones que se dedicaron a la investigación, como fue la creación del Instituto Pasteur. Pero todo acabó de golpe cuando en 1914 se declaró la guerra,
dando comienzo a la Primera Guerra Mundial, donde los aviones que tenían un aire explorador y romántico ahora tenían una imagen de destrucción. En relación al arte, la pintura es la época del expresionismo, modernismo y fauvismo, nuevas técnicas que abandonaron los cánones clásicos de la expansión pictórica para conseguir nuevos cánones basados en la administración, en la tecnología y en el futurismo. Aparece el psicoanálisis de Freud, se les da mucha importancia a las óperas y a las escuelas que se fusionaban en lo clásico. En definitiva, la Belle Époque fue una época de esplendor que se vivió en Europa y que terminó por desencadenar una guerra nunca vista, a una escala brutal, donde estas nuevas tecnologías se volvían en contra del hombre con la utilización de los aviones para matar, los productos químicos que tantos beneficios habían generado antes para la sociedad, ahora se volvían en contra de ella. Espero que le haya quedado claro el tema hasta acá. Por favor, vamos con el ejercicio. Lea la página 130 y la página 131. Debe de realizar el ejercicio de la página 131, pero para poder responder los 3 incisos que tiene ahí, primero debe de leer los 2 recuadros, que son ideas sobre el progreso indefinido relacionado con la Bella Época, y responde las 3 preguntas. Y por último, realice un mapa conceptual sobre las características que ya se mencionaron acá, incluyendo la característica de la política, la sociedad, la economía y el arte. Esto, por favor, lo hace en su cuaderno o en su portafolio en donde lo esté trabajando. Ya sabe, le toma la fotografía de su tarea hecha en el libro, la fotografía hecha en su cuaderno o en el portafolio, y lo envía a través de la plataforma de Classroom. Todo esto es para el día lunes.